misericordia y tu vida en medio de nosotros, Señor. Obra poderosamente, ayúdanos, líbranos de cualquier situación. En particular quiero pedirte la operación directa de tu Espíritu Santo para traernos entendimiento y revelación. Señor, porque tú nos has dado una medida de fe, pero yo entiendo que la fe nunca irá más allá de la revelación que tengamos de la palabra. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. ¿Por qué les estoy pidiendo que transcriban la Biblia? Bueno, evidentemente es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es Dios hablándonos, pero la Biblia nos enseña, y lo estamos viendo en los estudios los miércoles, que hay una medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. ¿Y por qué es tan importante que podamos conocer la palabra y vivir en la palabra? Porque nadie, di conmigo nadie, absolutamente nadie puede ir, sí hermano, está bien, nadie puede ir más allá, di conmigo más allá, nadie puede ir más allá de la fe, de la revelación que tenga de la palabra. O sea, ¿en qué medida vas a notar que tu fe crezca? A medida de la revelación. ¿El oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Un segundito. Entonces, nunca podrás ir, o ningún ser humano está capacitado para ir más allá en su fe de la revelación que tenga la palabra. ¿A qué me refiero con revelación? A revelación no me refiero a situaciones mitológicas o situaciones raras de que se nos apareció un ángel y nos dijo cosas, no. Sencillamente a la capacidad de comprender, entender, retener y poner por obra, di conmigo, poner por obra la misma palabra. Es decir, hay un velo por causa de la naturaleza adámica que tenemos, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos cambió la naturaleza, Cristo nos cambió el ADN. Por eso, un momento yo le pregunté al Señor, ¿por qué era necesario que el Señor nos cambiara la naturaleza? ¿Por qué era necesario que el Señor nos cambiara el ADN, vamos a decirlo? ¿Por qué? Porque el ADN que teníamos es el ADN de Adán, un ADN caído, un ADN de pecado. Por eso, en mi opinión, dicen algunos filósofos, el hombre es bueno por naturaleza. Yo no creo eso. Yo creo que la Biblia nos enseña que el hombre es malo por naturaleza. ¿Por qué? Porque nació no con el pecado original. El pecado original no existe. Lo que sí viene es una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, por eso es necesario que entremos a un nuevo nacimiento, para que Cristo cambie nuestra naturaleza, cambie nuestra identidad, y entonces podamos vivir en el reflejo celestial, que es la iglesia. ¿Cuál es el reflejo celestial del reino de los cielos en la tierra? La iglesia. Ayer Dios me dio una palabra en la noche, y la publiqué. Los que me siguen en Facebook la vieron, de que el cumplimiento de las profecías, lo que nos dan es la próxima advenimiento del Señor Jesucristo. Y esto no es otra cosa, amados, de que yo quiero que notes esto. Esto no lo publiqué y quiero que impacte tu alma, porque esto solamente lo quería dar a los de la iglesia de una manera específica a ti. Antes de que el Señor Jesucristo, ¿en qué momento nació la iglesia? No nació en el nacimiento de Cristo, no nació en el nacimiento de Cristo. La iglesia nació.
Entonces, la iglesia nace en la resurrección o en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué cuando nace no? Porque Jesús no vino a la iglesia, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y por cuanto no le recibieron, a los que lo recibamos nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la iglesia nace en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, pero antes de que se dé la resurrección, y esto es lo que quería compartir, de una palabra que Dios me dio ayer, antes de que el Señor Jesucristo resucitara, ¿cómo estaba su cuerpo? Vamos 4 días antes de que resucitara. 4 días antes de que resucitara. Bueno, ¿por qué 4? Porque 3 pues, está en la tumba, ¿no? Bueno, su cuerpo en la tumba y su alma en el Hades. Pero su cuerpo, ¿cómo estuvo? Lastimado, golpeado, ensangrentado, ¿qué más? Molido, herido, abatido, dividido, avergonzado. ¿Mande? Expuesto. Ahora, nota esto, cuando dice la Biblia que cuando él caminó, dice que con un látigo le destrozaron su cuerpo. O sea, el látigo que ocupaban los romanos era un mango, y ese mango tenía una tira de cuero, luego esa tira de cuero tenía 3 tiras, 1, 2, 3, y esas 3 tiras de cuero en la punta tenía una especie de bala redonda, de metal, de hierro, con picos, y en los latiguitos tenía piquitos. Entonces cada vez que golpeaban el cuerpo del Señor Jesucristo, lo más doloroso no era el golpe, sino lo más doloroso era cuando jalaban de una manera brusca y tosca, desgarraban. Entonces por eso es que quedaban expuestos. ¿Quién dijo expuestos? ¿Tú, Barbero? Expuesto. O sea, imagínate, quedaban sus órganos expuestos. No sabemos si sus pulmones, no sabemos si su intestino, no sabes hasta qué punto quedó expuesto. Entonces su cuerpo está dividido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el advenimiento? La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero vemos de una manera práctica y tristemente que la iglesia en universal o la iglesia en el mundo, porque hay 2 tipos de iglesias: la iglesia universal, en la cual formamos todo el cuerpo de Cristo, y las iglesias locales. No hay más, solamente 2. La Biblia nos enseña. Pero vemos que el cuerpo de Cristo está expuesto, está herido, está dividido. Muchos están bajo un espíritu apóstata, engañador, que han vuelto un comercio del evangelio y se han vuelto profesionales de la palabra en lugar de ser espirituales. Esa palabra el Señor me daba ayer en la noche, mientras lo buscaba 2, 3 de la mañana. Y yo decía: Señor, ¿qué es esto? Me causaba dolor en mi alma al ver la realidad. Una iglesia apóstata. Entonces, tenemos que tener cuidado de no ser una iglesia apóstata. ¿Qué es una iglesia apóstata? Una iglesia mentirosa, una iglesia falsa, una iglesia engañadora, una iglesia que tergiversa los versículos bíblicos para sacar un provecho personal. Y la Biblia bajo ningún término se puede tergiversar. La Biblia se tiene que enseñar de una manera clara, práctica y real. ¿Y cuál es la mejor manera de enseñar la palabra? Con la palabra misma. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de interpretar la Biblia? Con la Biblia misma, que la Biblia ratifique lo que ella misma dice. Y de esa manera evitamos interpretaciones, porque uno de los principios de la apostasía es la interpretación, lo que yo creo. Es que se me hace como que este versículo como que quiere decir esto, y entonces por la ausencia de la revelación del Espíritu Santo se toman situaciones totalmente contrarias. Un día estaba en cierto lugar que yo creo que Dios fue el que me llevó, y no tengo duda alguna de eso, en Veracruz, en un congreso, y cierta persona se decía que era vidente. ¿Era qué? Vidente. Para empezar, está fuera de orden. ¿Por qué? Porque el Señor instituyó 5 ministerios, así de plano. Entonces, en el Nuevo Testamento no existe absolutamente ninguna referencia a los videntes. Bueno, yo no la he encontrado. No sé mucho, pero no la he encontrado. Entonces solamente hay 5 ministerios, o los 5 dones de Cristo. ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero suponiendo que tiene un error de forma, que ya en sí mismo es un error,
pero en su forma operativa es totalmente peor, porque los tipos están ahí parados y dicen que se les meten ángeles, que de la misma manera en que se les meten los demonios a la gente, se les meten ángeles. Y yo cuando vi eso, me iba a salir y dije, están locos, o sea, ¿qué onda? Y cuando me iba a salir, algo me dijo, como que dije, no, quiero aventarme todo el show. Mejor me quedé a ver todo el drama y todo el show. Y era eso. Era un tipo que decía que era apóstol, que decía, y traía 3 monos ahí cilindreros haciendo un show. Y diciendo nombres al azar y pronunciando de gente que no estaba. Por ejemplo, tengo una palabra para, ¿qué les diré? Para, a ver, alguien que no vino, díganme. Para Gabriel, ¿cómo se pide Gabriel? ¿Cómo se pide Gabriel? Tengo una palabra para Gabriel Ramírez. Bueno, ¿y qué caso tiene que es una palabra para Gabriel Ramírez cuando Gabriel Ramírez? Es absurdo, pero aunque yo me los caché a uno de ellos porque está en una librería y había varios autores de cierta gente que nadie compra de esos autores, y esta persona tiene 2 nombres, tiene un nombre de hombre y como apellido un nombre de mujer. Y entonces él dijo, fulano y sutano y sutana. Se equivocó porque no lo conocía, porque lo leyó en el libro, y entonces él pensó que eran 2 personas cuando es nombre y apellido. ¿Sí me explico? O sea, sí, o sea, totalmente aberrante y con una situación de homosexualidad terrible. O sea, yo iba con un amigo que era muy amigo del organizador y fuimos a comer y llegaron los predicadores. Yo estaba callado, yo no dije nada. Fuimos a unas paz brasileñas y dije, Dios me trajo a comer, no andar corrigiendo herejes. Y yo lo escuché, pero me tocó el que era medio amanerado enfrente y le dije, oye, ¿tienes novia? No. ¿Y novio? Ay, pastor, qué cosas dice. O sea, tremendo el tipo. ¿Pero por qué? Por la falta de conocimiento de la palabra. Eso no es profecía, eso es espiritismo, otra cosa. O sea, espiritismo en su expresión metido a la iglesia. ¿Y cuál es el problema? De que a veces colamos el mosquito y tragamos el camello. ¿Y qué pasó? Se trajo un camello totalmente de doctrinas cerradas, falsas, que no vienen en la palabra de Dios. Situaciones tan terribles. Pero bueno, vamos adelante. La semana pasada estuvimos hablando acerca del desierto de Shur, ¿es correcto? Sí. Bueno, hace 15 días, donde nos habló el desierto de Shur de la disciplina de la negación, ¿recuerdas? La disciplina de la negación, y nos da el primer principio que nos establece en el amor, que es la sumisión al señorío de Cristo. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Pues bueno, mientras no haya una negación personal, Cristo no va a ser el Señor de nuestra vida. Y para poder edificar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro ministerio, la iglesia, como lo que ustedes quieran, el primer aspecto y el primer fundamento es que Cristo sea el Señor. Pero escúchame, Cristo sea el Señor no solamente de labios, no solamente de dientes para afuera, porque eso es muy sencillo. O sea, porque nos volvemos profesionales. Vengo a la iglesia, levanto las manos, hermanos, Dios les bendiga, abrazo, beso y mucho amor, pero no hay un señorío de Cristo, o un falso amor. ¿Por qué? Porque no hay una negación, a lo que nosotros queremos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la manera de llegar a la sumisión? A la negación, la sumisión al señorío de Cristo. Cuando yo me niego, Cristo crece. Cuando yo me niego a Cristo, yo crezco. Muy sencillo, es un juego de palabras muy sencillo. Yo me niego a mí mismo, yo me niego a mi carne, Cristo crece. Yo me niego a Cristo, mi carne crece. Por eso Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Dice, cuando yo estoy más débil, mi espíritu se fortalece. O sea, porque Pablo está diciendo es que
Empiezo a matar mi carne, empiezo a renunciar a mi carne, empiezo a renunciar a mis sentimientos para que Cristo crezca. Ahora, ¿de qué manera Dios va a obrar? A través de las situaciones, a través de los desiertos, hasta que nos quebre, como dice Jeremías del alfarero. Te quebré una vez, no entendiste. Te quebré otra vez, no entendiste. Y nos va a quebrar las veces que sea necesario hasta que forme un vaso de barro con las especificaciones que Él quiso. Bueno, el desierto. Quebrarnos es que, así, literal, tu carácter, tu vida se va a quebrar. Por ejemplo, la vida de Job la quebró. ¿Por qué? Porque era malo, porque tenía un propósito. Tiene un propósito, o sea, no lo entendemos, pero Dios tiene un propósito. La situación que pasó ayer, no se dieron cuenta, una tragedia terrible, o sea, ay, no. Ayer venía una señora, una hermana de el Libramiento, a las 8 de la mañana, o sea, los niños entran a las 8 de la mañana, imagínense a qué velocidad venía, se sale por el acotamiento, se quiere rebasar a un camión de la Flecha Amarilla. Cuando se vuelve a incorporar, le pega en la parte trasera de su coche con el frente del camión de la Flecha Amarilla. Eso la avienta al medio del Libramiento. Llega un tráiler, la embiste. Venía ella con sus 2 hijos, ¿sí, verdad? Sí. Ella, la señora tiene muerte cerebral, la hermana. El niño de quinto de primaria falleció en el instante y era de tercero de kinder. Y tercero de primaria está en coma inducido por la gravedad del asunto. Imagínate qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero aún en esa situación tan terrible y tan espantosa, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Que en el momento los que menos lo van a entender es la familia. Pero entonces están siendo quebrados. Pero a un nivel, altísimo. Yo en la mañana iba orando por Josué, por mi niño, y siempre oro por ellos, y Keren ora primero, luego oro yo por ella, pero por Josué de una manera específica. Yo siempre oro, pues él todavía no habla, un día lo va a hacer, pero todavía no. Y yo decía, Señor, gracias, porque a pesar de que estás tratando conmigo de esta manera tan sencilla, lo tengo conmigo y Él me tiene con Él. Muchas gracias, Señor. Me dio paz, porque el proceso del quebrantamiento tiene que ver para crecimiento. El proceso del quebrantamiento nunca es para destrucción. El proceso del quebrantamiento siempre es para edificación. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Recuerdas a Goliat? Que es una historia que casi nunca predicamos, ¿verdad? David y Goliat, que casi nunca enseñamos en la clase de los niños. No, rara vez. David y Goliat. Yo creo que es de los temas que más se predican, no más se enseñan. Pero nota esto. Goliat no fue enviado para destruir a David. David tenía que estar en el lugar preciso, en el momento preciso, haciendo lo preciso, lo correcto, con la ayuda correcta. ¿Para qué? Para que él fuera promocionado a otro nivel. Él estaba haciendo la cosa correcta, que es obedecer. Y una de las cosas que más le cuesta a la gente es obedecer. A la gente no le gusta obedecer porque tiene un espíritu de rebeldía. ¿Por qué? Porque a mí, ¿por qué me van a decir? ¿A mí por qué? Yo soy. Y es una cuestión de rebeldía. Pero bueno, David lo que está haciendo era la cosa correcta. Él obedeció a su papá y fue a llevarle de comer unos quesos y unos panes, unos taquitos a sus hermanos. Pero él está haciendo la cosa correcta en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque Dios partió un tiempo para que David escuchara lo que el gigante decía. En la manera correcta, porque no fue y lo enfrentó directamente, sino primero vino con el rey, primero vino con la autoridad. Entonces David muestra 2 sujeciones, una a su papá al obedecerlo, y 2 a quien, al rey. Y entonces encontró la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta, porque él quiso caminar con la armadura de Saúl, pero no pudo. Entonces usó la ayuda correcta. ¿Cuál fue? Las ondas, las 5 piedras, una onda, y que golpean.
Entonces saca la espada y lo mata. Ahora, el gigante no fue enviado para matar a David, no, porque Saúl ya había hablado y dijo, 3 cosas se le van a dar al que mate al gigante. Le voy a dar a Mical, a la hija mayor, lo voy a exentar de impuestos. O sea, imagínate lo trascendente. Jamás pagas predial, todo lo que compres tiene 16% de descuento, algunas otras cosas un 30% por el ISR, o sea, todo sale más barato. Y número 3, le daría la mitad del reino. La mitad del reino. Imagínate nada más. Ponemos atención, por favor. Le daría la mitad del reino. 3 cosas. 3 cosas. Entonces, David al matar a Goliat, ¿qué pasó? Sí, cumplió las 3 cosas, pero ¿qué pasó con David? Fue proyectado. Y al cumplir y hacer la cosa correcta, de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta, al saber que Goliat no fue para destruirlo, ¿qué fue? Heredó las 3 cosas. Ahora, pero aun cuando por derecho le correspondía, siguió haciendo las cosas de la manera correcta. No fue a quitarle el reinado a Saúl, sino esperó hasta que Dios lo estableciera. Entonces, los gigantes no son para destruirnos, los gigantes son para promovernos. Pero pastor, ya tengo años viviendo con el mismo gigante. Bueno, eso no es culpa de Dios, es culpa de nuestro carácter y de la falta de capacidad para poder comprender que Dios tiene un plan. ¿Ok? Bueno, desierto de Sin. Desierto de Sin. Éxodo 16. Sin. S de sopa y de Israel, y iba a decir de Illuminati. Y de Israel, N de no. S de sopa y de Israel, N de nada. ¿Ok? Sin. Desierto de Sin, como sin esto, no, sin. Ok, Éxodo 16, por favor. Acompáñenme, Éxodo capítulo 16. Versículo 1 al 4. Dice, Éxodo 16, 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Qué fácil olvidaron que eran esclavos, a los cuales de unos meses olvidaron que eran esclavos. Por eso yo te decía de un principio, el pueblo de Israel no estaba listo para heredar, porque todavía su pensamiento estaba lejos del Señor. Entonces, ahora, 14 y 15, por favor. Aquí en el capítulo 16, versículo 14 y 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. Gloria al Señor. Nosotros ya sabemos que el pan, el maná, simboliza ¿a quién? A Cristo, el pan que descendió del cielo. Entonces, Sin significa lugar de acantilados. Sin significa lugar de acantilados. Es un desierto que está entre Shur, que es el primer desierto, y entre el tercer desierto, que es Sinaí. Ahora, en este momento el pueblo piensa que todo está bien, pero Dios sabe que hay inconvenientes.
Así que va a traer una segunda disciplina para establecerlos en el amor. Quedó atrás la primera disciplina, que es la negación, para que crezca el señorío de Cristo. Ahora el Señor los va a entrar en una segunda disciplina para establecerlos en otro fundamento del mismo principio del amor. Ahora, vamos a ver 7 cosas aquí, pero en Dios alcancemos. En primer lugar, el hambre empezó a afectarlos. Tú nota que empezó el hambre a afectarlos y empezaron a quejarse. Lo que traían en Egipto hasta aquí se acabó. Cuando llegan a Sin, cuando ellos traían una provisión de Egipto, se acabó. Su camino estaba cerrado entre acantilados. ¿Qué es un acantilado? ¿Sí saben? Así es. O sea, un camino estrecho donde acá hay una pared y acá hay un vacío. Entonces, ahora, Dios quería que voltearan hacia arriba, no hacia abajo. Dios quería que voltearan al cielo para aprender a depender de Él, para reconocerlo a Él como Señor. Ahora, sin comida iban a morir, se iban a morir de hambre sin comida. Ahora, la disciplina que Dios les va a enseñar ahora es la disciplina de la privación. La disciplina de la privación, que es necesaria. Escúchame, la privación es necesaria para corregir las prioridades. Y cuando todo parecía terminar, Dios les alimentó con maná. Entonces, la disciplina de la privación es para establecer prioridades. El objetivo de la disciplina de la privación es para establecer prioridades. Deuteronomio 8:3, por favor. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora el versículo 16, aquí mismo, 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Entonces, Dios nos lleva a la disciplina de la privación para establecer las prioridades correctas. Ahora, como vimos al principio, en la introducción y en el primer desierto, vimos que el maná y la roca nos hablan de Cristo, gloria al Señor, dándose Cristo a sí mismo al pueblo como la provisión que lo sustentaría. El maná y el agua que representan a Cristo es a Dios mismo, a Cristo dándose al pueblo para proveer las necesidades de ellos, sustentarlos. Ahora, para mostrarles el principio, ya entendieron la disciplina, que es la privación, para aprender el principio. ¿Cuál es el principio? No, ese es el objetivo. La disciplina es la privación, el objetivo es... Mari, ¿puede checar y cerrar la puerta, por favor? Para que no... La disciplina es la privación. El objetivo de la disciplina, ¿cuál es? Establecer prioridades. Pero esto nos va a dar o establecer en un principio. En un principio, ¿cuál es el principio? El dar de Cristo. El dar de Cristo. Segundo principio, el dar de Cristo. El primer principio fue el señorío de Cristo. Número 2, el dar de Cristo. Porque cuando el pueblo tenía necesidad, Cristo se dio a sí mismo. Este es el segundo principio del amor. Y yo quiero que notes esto en diferencia del diablo. La Biblia nos enseña cuál es el ministerio del diablo. El diablo vino para robar, para matar y para destruir. Para robar lo que no era suyo, para quitar lo que no le pertenecía, para matar lo que Dios quería hacer, para destruir los sueños y destruir las maneras y las formas. Pero a diferencia del diablo, cuando el diablo robó, Cristo dio. Cuando el diablo jaló para sí, Cristo se vació hacia el pueblo. Cuando Cristo
Cuando el diablo quiso poseer lo que no le pertenecía, Cristo intervino para quitar la potestad del diablo y dar la autoridad a la iglesia. Mientras el diablo quita, Dios da, Cristo da. Y no solamente da de lo que tiene, sino Cristo da de Él mismo. Él se da y Él se vacía sobre su iglesia. Por esto es que el pan y la roca simbolizan a Cristo mismo, dándose por su pueblo. Y este es el segundo principio del amor. Juan capítulo 6, versículo 33 al 35. Juan capítulo 6, versículo 33 al 35 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mientras el diablo roba la vida, Cristo da la vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Yo soy el pan de vida es uno de los 7 yo soy que Cristo de una manera específica señala en el Evangelio de Juan. Y esos 7 yo soy tienen que ver con 7 nombres que Dios se revela en el Antiguo Testamento. Así como tiene que ver con los 7 espíritus de Dios que habla Isaías y habla Apocalipsis. Y así como tiene que ver con las 7 iglesias de Apocalipsis, así como tiene que ver con los 7 pactos del Calvario y con los anhelos del alma y con todo ese rollo, pero eso ya después lo vemos. Santiago 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni avaricia. Entonces Dios proveyendo la necesidad para el pueblo. Ahora, para cada creyente es Cristo el don inefable de Dios. Para cada creyente es Cristo mismo el don inefable de Dios. Porque al darse Él mismo, Cristo nos lo dio todo. Entonces, Cristo al darse a sí mismo, Cristo nos dio todo. Segunda de Corintios 9:15. Segunda de Corintios 9:15 dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es el don inefable? Cristo. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo al darse en su totalidad y sin medida a la iglesia, nos da todo. Dice la Biblia: porque de lo que el Padre tiene me dio, y de lo que a Él me dio yo lo doy a ustedes, sin medida y sin reserva. Gloria al Señor. Número 2. En segundo lugar, el pueblo no atendió a Dios, el pueblo no escuchó a Dios, y el pueblo se movió en sus deseos carnales. Así que guarda del maná. Aquí en el desierto de Sin, guarda del maná, desobedeciendo a Dios, pensando solo en sí mismos. Pero el maná se les engusanó. Éxodo 16. Es correcto. Porque estaban pasando un desierto, ¿cuál? De la privación.
Entonces Dios estaba probando su corazón para voltear hacia arriba. Por eso pasaron por acantilados. ¿Me cachas? Éxodo 16. ¿Vamos bien? Está interesante este desierto, ¿va? Bueno, a mí se me hace. Dice mi hermano que porque yo soy el que predico. Éxodo 16. 16 al 20 dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, porque no obedecieron. Ahora, Dios quiere, en segundo lugar, vamos a aprender que Dios quiere ser nuestro sustento para cada día. Dios quiere ser nuestro sustento para cada día. Que tengas la certeza de su amor y cómo puedes recibir de Él cada día. Dios quiere, en segundo lugar, en este desierto nos va a enseñar que podamos aprender a depender de Él todos los días y a creer que tenemos una provisión cada día. Gloria al Señor. Que tengas una certeza de su amor y que puedes recibir de Él todos los días, ¿verdad? El pueblo de Israel en la necesidad, en el desierto de la escasez, de la privación, tomó y no obedeció. Porque muy sencillo, dijo: tengo hambre. ¿No será que mañana Dios no me va a suplir? ¿Será que mañana no va a llegar? ¿Será que mañana no va a venir? ¿Será que el maná es para un solo día? Dios suple cada día. Y de esta vez, bueno, ahorita vamos a ver más adelante algunos aspectos más. Número 3. El sexto día debían recoger el doble del maná, pues el séptimo día no caería maná. Dios se los advirtió y Dios les dijo con un propósito, ¿verdad? ¿Por qué no iba a caer maná? Porque era el día de reposo y algo nos va a enseñar. Éxodo 16, por favor, aquí mismo, 21 al 28. Éxodo 16, 21 al 28. Dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él dijo: esto es lo que había dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y lo que habéis de y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. A ver, Dios les dice y salen. Y Dios les dice: no guardes, y guardan. O sea, bueno. Versículo 28, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora, Dios quería enseñarles, como nos quiere enseñar a nosotros, ¿a qué? A depender de su amor, a ver sus milagros de provisión, para que supieran que Dios les quiere enseñar su reposo. Dios quiere enseñarnos su reposo, para que supieran que era Dios quien los santificaba, no el día, sino era Él el que los santificaba. Éxodo 31:13.
Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, nota algo. ¿Por qué eres santificado? ¿Por el día o por el Señor? Por el Señor. Miren, nuevamente, el 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os... ¿Quién nos santificó? Señor, Jehová. No el día. Ahora, pero hay un impedimento que tenemos que superar: el esfuerzo propio. El esfuerzo propio nos impide recibir de Dios. El esfuerzo propio nos estorba. El esfuerzo propio nos estorba recibir de Dios. Hebreos 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 2 al 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Versículo 3, estoy leyendo Hebreos 4, ahora el versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 9 al 11, aquí mismo del 4. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos son los 7 aspectos del ministerio de la palabra de Dios, pero bueno, luego hablamos de eso. Entonces, nota esto: el reposo es el tiempo de asimilar lo recibido. El reposo es el tiempo de asimilar lo recibido. Gloria al Señor. ¿Ok? Número 4. En Refidim, que es Refidim, Refidim se los deletreo: R, E de Esteban, P de Pedro, H de la que llamaban muda, I latina, salud, I latina, D de dedo, I latina, M de mamá. ¿Ok? Este lugar, Refidim, es parte del desierto de Sin. Y aquí es donde Dios suplió su sed, haciendo brotar por primera vez agua de la roca. Entonces nota esto: en el desierto de Sin no solamente tuvieron hambre, tuvieron, o sea, las necesidades básicas, porque es la disciplina de la negación. Date cuenta. ¿Para qué? Para establecer las prioridades correctas, para que el Señor nos establezca en el dar de Cristo. Gloria al Señor. ¿Ok? Éxodo 17, por favor. Éxodo 17, 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo que bebiese.
Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Gloria al Señor. En aquel lugar sería llamado Meriba, o lugar de rencilla, porque en su corazón del pueblo había duda. Porque en el corazón del pueblo había duda. ¿Pero de qué? Del amor de Dios. Duda del amor de Dios. Y dos, muy importante, duda de la manera de Dios para establecernos en sus principios. Duda del amor de Dios. Y había una duda muy terrible que mucha gente hoy vive tristemente en la iglesia, de las maneras, dudan de las maneras de Dios para establecernos en sus principios. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Deuteronomio 8:15, por favor. Deuteronomio 8:15. Dice: y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces, en este cuarto aspecto, Dios nos va a enseñar a qué, a depender de su amor y a confiar en las maneras que Él tiene para establecernos en sus principios. Ahora escúchame, no solamente es importante que creamos en lo que Dios hace, sino tú y yo tenemos que creer que Dios opera siempre en la manera correcta. Siempre opera en la manera correcta, aunque no entendamos. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Número 5. Ya que el pueblo estaba cansado, cuando el pueblo estaba cansado, ya habían tomado agua, ya habían caminado, ya habían comido, pero viene otra cosa, otra situación. Amalek viene y los ataca por la retaguardia. La carne es donde es más vulnerable, donde en la espalda. ¿De dónde vienen las traiciones? Por la espalda, cuando no se ve. Ahora, pero Dios les da la clave para vencer la carne. Dios, cuando los ataca Amalek por la retaguardia, que es el lugar más débil, y hablando de la carne en nuestro ser trino, espíritu, alma y cuerpo, Dios nos da la clave para vencer la carne. ¿Dónde? Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 6 al 8, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida.
Estoy leyendo Romanos 8, versículos 6 al 8. Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es la manera en la que vamos a hacer morir la carne? Otra vez el versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, ¿cuál es la manera de matar las obras de la carne? Pero ¿quién va a matar las obras de la carne? ¿Nosotros o el Espíritu? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada. Creer. Cese al esfuerzo propio. ¿Sí me cachan? Bueno, es que Él entrará en sus maneras. Y Él te revelará paz para entender su voluntad y reposo para moverte en ella. Las maneras de Dios no las tenemos que entender en un principio, pero necesitamos paz y reposo paz para entender la voluntad de Dios y reposo para movernos en la voluntad de Dios. La palabra. Y Dios y el Espíritu Santo empieza a tratar con tu corazón. Sí, porque si te dejo la idea de que el Espíritu nos dice, entonces vamos a estar consultando y podemos escuchar voces engañadoras. Y Dios nos dejó una voz para escuchar. La palabra. ¿Okay? ¿Vamos bien? Entonces, pastor, tú estás diciendo que no tengo que hacer nada así. Eso es la gracia. Claro, es correcto. El desierto que puede estar pasando cada una no es lo mismo que el otro, ni que el otro, ni que las otras. Cada quien está pasando. Es correcto, es correcto. Ahora, cuando terminemos los 12 desiertos, ustedes, quiero que sus anotaciones las impriman. ¿Por qué? Porque cuando pasen una situación difícil y cuando memoricen los 12 desiertos, van a saber ubicar qué están viviendo. Entonces, cuando sepan ubicar qué están viviendo, van a saber cuál es la disciplina, van a saber cuál es el objetivo y van a saber cuál es la manera de salir y qué es lo que Dios quiere. Por ejemplo, el desierto de la privación. ¿Cuántos han tenido alguna privación económica alguna vez? Pues todos, yo creo. ¿Y qué Dios quiere? ¿Qué? ¿Ah? Depender de Dios. ¿Sí me explico? Depender de Dios. ¿Por qué? Porque todos en un momento tenemos crisis económica. Todos. Obviamente, a lo mejor no son las mismas crisis de hace años. Entonces, a principios de año, de febrero, que Dios nos pasó por un desierto de crisis, yo le decía a uno de mis sobrinos, es que esta crisis es mis mejores tiempos de hace años. ¿Sí me cachan? ¿Por qué? Porque vamos creciendo. No son las mismas crisis. A nosotros se nos hace un mundo. Por ejemplo, cuando empezamos ya a tener unos pagos específicos de la iglesia, estábamos en Timoteo Lozano y teníamos que pagar el agua, 250 pesos. Y no podía pagar 250 pesos. Hoy es... ¿Cómo quisiera tener ese gasto aquí? Ni eso llega el agua. O sea, son casi lo que nos chutamos en la iglesia de 15 a 17 mil pesos al mes. ¿Y de dónde salen? ¿Quién sabe? Pero Dios suple. Entonces por eso cuando luego nos cambiamos a San Pedro, pagamos 3,500, se me hizo todo un mundo. ¿Cómo quisiera otra vez ese mundo? Y luego se nos subió a 5,000 y yo dije, ¿cómo quisiera ese mundo ahorita? Pero al rato que nos cambiamos a un lugar de 20, 30, 50, cuando nos aventemos para comprar un lugar de millones, pues va a ser el mundo y no le hace, Dios nos va a suplir. O sea, pues ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Solamente que tenemos que pasar por los desiertos para obtener la victoria. ¿Cuál es el desierto? Por ejemplo, el de la privación. Dios nos pasa por la privación para establecer las prioridades. 2, ese es el objetivo.
¿Cuál es la disciplina? La privación. ¿Para qué? Para establecernos en el dar de Cristo, para darnos cuenta que Cristo es quien suple todo, el alimento y el agua. ¿Sí me cacha? Vamos adelante. Ahora, Dios estableció que siempre había guerra contra Amalek. Amalek significa la carne. Entonces, siempre vamos a tener guerra ¿con qué? Con la carne. ¿Cuál es la guerra constante de las mujeres? Oh mujeres insensatas, ¿no sabéis? Mujeres necias. No, esa es una falsa doctrina y una doctrina apóstata. La verdadera doctrina es: mujeres necias, ¿no sabéis que no me acuerdo qué, pero son la causa de nuestro delirio? Gálatas 5. Bien, hermano. Es correcto, Dios la bendiga, hermano. Estoy de acuerdo al 100% con esa doctrina. Gálatas 5. Gálatas 5, 16 al 17. Entonces, algo que no les debe de frustrar es que toda la vida vamos a tener guerra con la carne. O sea, toda la vida. Ustedes de mujeres en otra área, nosotros los hombres en otra área que no les voy a decir, porque no es reunión de hombres. Entonces van a usar esas armas en contra de nosotros. Sí, cae en las congregaciones. Sí. Gálatas 5, 16 al 17. Yo sí, hermano, y como yo soy la autoridad, con eso basta. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sencillo, ¿cómo va a crecer los deseos de la carne? Alimentándonos. O sea, es que no hay mucho chiste, ¿se fijan? O sea, no hay mucho de que, ay, ángeles vinieron y me revelaron. La Biblia lo habla muy claro. ¿Cómo la carne va a crecer? Muy sencilla, ¿cómo? Alimentando. Todo proviene de Dios, todo. Algunas cosas Dios permite que mande el diablo, pero bajo supervisión directa de Dios. ¿Para qué? Pero aunque el diablo quiera destruir, dice la Biblia que poderoso es Dios para destruir toda obra del diablo. Entonces, aunque el diablo quiera levantarse para destruir, lo único que hace es anotar autogoles. ¿Sí me cachas? Sí, más o menos. No te iba a contestar por la playera que traes, pero bueno. Josué es una figura de lo que debemos hacer en lo práctico. Moisés en la cumbre del monte es figura de lo que debemos hacer espiritualmente. Josué en lo práctico y Moisés en lo espiritual. Y la ayuda de Ur y de Aarón prefiguran la ayuda de Dios. Prefiguran la ayuda que Dios tiene para nosotros. Josué en el área espiritual, en el área práctica, Moisés en el área espiritual, y Ur, Ur y Aarón es la provisión, o prefiguran la ayuda que Dios tiene para darnos la ayuda, la victoria total. Ur y Aarón prefiguran la ayuda que Dios nos manda para tener victoria total. Y nos muestra la clave de la victoria sobre la carne, que es despojarnos del egoísmo. Una de las claves para vencer la carne es despojarnos del egoísmo, para mirar hacia los demás y compartir lo que Dios te ha dado a ti. Hechos 20:35. Hechos capítulo 20.
35. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Moisés se sentó sobre la roca, descansó en Cristo, la roca tipificando a Cristo, y sus manos fueron sostenidas por Ur, que es figura del Espíritu Santo, ayudándonos en la tierra. Moisés, cuando se cansa, se sienta en la roca, que es Cristo, descansa en Cristo, y Ur le levanta las manos, que es símbolo del Espíritu Santo, la ayuda que Dios nos mandó, el Espíritu Santo, para todas las cosas. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gloria al Señor. Aarón figura a Cristo como el sumo sacerdote intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Cada uno tuvo una función, ¿se fijan? Moisés reposó, Ur detiene los brazos, Aarón orando es el sumo sacerdote que representa a Cristo. Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Cristo hoy tiene un ministerio. ¿Cuál es? El sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdote está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Gloria al Señor. Número 6. Vemos que Moisés va a tener ayuda. Moisés en este proceso no va a estar solo. Moisés va a tener ayuda, gente que lleva la carga con él. Como fruto de esta disciplina de la privación. Cuando viene la disciplina de la privación, Dios levanta gente con un corazón para que ayude a Moisés. Éxodo 18. Éxodo capítulo 18, 13 en adelante. Éxodo 18, 13 al 27. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y los que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti.
y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti y la llevarán sobre ellos. Y si esto hicieres, Dios te lo mandará, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que le dijo. Ahora, tenemos que entender que hay personas dispuestas a dar su tiempo, su descanso, su familia, su dinero, a darse al servicio de los demás, mostrando el principio que Dios les enseñó por medio de la privación. Dios quiere levantar a esta gente hoy para que la iglesia pueda ser atendida por gente de Dios. Si te preguntas por qué Dios te llevó a desiertos de privaciones, para que puedas servirlo. Porque la privación nos va a llevar a quitar el egoísmo y a dejar de nosotros para pensar en quién. En los demás. Gloria al Señor. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, 15 al 18. Primera de Corintios 16, 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ahora, personas como Fortunato, Acaico, Estéfanas, Timoteo, Epafrodito, entre otros, es gente dispuesta, ¿para qué? Para el servicio de la iglesia, el servicio de Dios. Filipenses 2:19. O sea, están platicando y volteo y me voltean a ver y se callan. Están platicando y se callan. O sea, son más evidentes. Pero bueno. Filipenses 2:19. Filipenses 2:19 al 23. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. 25 por favor al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, y exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, hay gente que está dispuesta al servicio de la iglesia, gloria al Señor. Y yo creo que ustedes son gente, hermanas, que están dispuestas al servicio de la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor por sus vidas. Número 7 y último, vamos a terminar. En séptimo lugar, vemos a Pablo, que testifica que Dios le entrenó al mismo Pablo en el desierto de Sin, a través de esta disciplina para hacerlo un buen siervo, evidentemente de una manera física,
no que haya ido al desierto de Sin, sino en la disciplina de la privación para establecer las prioridades correctas para ser establecido en el dar de Cristo. Para hacer de él un buen siervo, sin reservas, que se pudo dar para suplir a la iglesia en muchas maneras. Vamos a leer, ¿me ayudan por favor? Empezamos por acá. Zaira, por favor, Filipenses 4, 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13. Hermana Yolanda, Segunda de Corintios 12, 15. Segunda de Corintios 12, 15. Itzel, Romanos 15, 1 al 3. Romanos 15, 1 al 3. Hermana Alejandra, Primera de Corintios 10, 24 y 33. Primera de Corintios 10, 24 y 33. Karen, Filipenses 4, 14 al 20. Filipenses 4, 14 al 20. Y Elda, por favor, Segunda de Corintios 8, 1 al 6. Repito, Filipenses 4, 12 y 13. Segunda de Corintios 12, 15. Romanos 15, 1 al 3. Primera de Corintios 10, 24 y 33. Filipenses 4, 14 al 20. Y Segunda de Corintios 8, 1 al 6. Entonces, este último, recuerden, Dios llevó a Pablo a este desierto de la privación, para que Pablo estableciera las prioridades correctas, se volviera un buen siervo que estuviera dispuesto a dar su vida por la iglesia y estuviera dispuesto a ser establecido en el dar de Cristo. ¿Ok? Pablo en muchas maneras, lo vamos a ver, suplió necesidades de la iglesia. Filipenses 4, 12 y 13, por favor. Zaira. Gloria al Señor. ¿Cómo pudo llegar a declarar esto? Sé tener hambre, sé tener abundancia, sé tener mucho, sé tener poco. ¿Por qué? Porque fue pasado por el desierto de la privación. Y entonces descubrió que había un propósito, prioridades correctas para ser establecido en el dar de Cristo. Segunda de Corintios 12, 15, por favor. Gloria al Señor. Fíjate lo que dice. Él se desgasta. ¿Por qué? Por la iglesia. Alguien puede decir, idólatra. No, pues es que la iglesia es Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, al desgastarnos por la iglesia, ¿por quién nos desgastamos? Por Cristo. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál era la clave de Pablo? Ya no ser egoísta. No pensar en sí mismo, sino pensar en los demás. Y por amor, darse a ellos. Gloria al Señor. Romanos 15, 1 al 3, por favor. Así que los que somos fuertes debemos ocultar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre él. Gloria al Señor. ¿Cuál leíste? ¿Primera de Corintios? ¿Romanos? Hermana, Primera de Corintios 10, 24 y 33. Ajá. Permítame, fíjense nada más. Este es el centro del despojo del egoísmo. Nadie busque, ¿sí no? ¿Pero qué es el egoísmo? Primero busco y después mis dientes y al último mis parientes. Pablo dice, otra vez, hermana, fíjense. Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Es un principio de la iglesia cristiana. Desafortunadamente por nuestra carne y por nuestras ideologías no lo vivimos.
pero debemos de vivirlo. Siguiente, hermana, por favor. Pablo dice, no solamente matemos el egoísmo, pensemos en los demás y hagamos por los demás. Sino dice Pablo, a través de lo que hago no solamente busco mi beneficio personal, sino el beneficio colectivo de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, la iglesia en Macedonia, en especial la iglesia en Filipos, que eran muy pobres. Ahora, esta iglesia en Macedonia y la iglesia en Filipos tenía una característica, eran muy pobres económicamente, muy pobres. O sea, si tenía una característica, estas cosas que estaban mal económicamente. Entonces, pero no por esto, escuchen bien esto, no porque eran pobres estaban exentos de dar, sino al contrario, experimentando la bendición que es mostrar el amor dando. O sea, escúchenme, cuando la iglesia en Filipos dice, somos pobres, pero no le hace. O sea, aunque seamos pobres, de todos modos tenemos que dar. Y cuando hay una situación económica, ¿qué es lo que pasa? Se limita el dar. No, es que estoy mal porque entonces no puedo dar. No, es que la iglesia en Filipos no lo dice. O sea, la iglesia en Filipos era, oye, que la iglesia en Filipos no ve. O sea, no te pases de lanza, estás viendo. No, es que a través de dar es como se experimenta la bendición. Terminamos. Filipenses 4, 14 al 20. Amén. Date cuenta, ¿quién sostenía a Pablo? La de Filipos, la de Macedonia, la pobre, la humilde, la sencilla. O sea, y cuando había, por ejemplo, la iglesia en Corinto, por obvias razones, o sea, por obvias razones, obviamente tenemos que ir a la historia, ver a Eusebio, el escritor de la historia, juntamente con Flavio Josefo, pero bueno, esa es otra historia. Obviamente la iglesia en Corinto era la más próspera, ¿por qué? Porque Corinto estaba en la epítome de la cultura mundial, que era Grecia. Entonces, ahí había billete. Pero no había. Pero en Filipos, que estaba en Macedonia, no había dinero, pero había dos cosas más importantes que el dinero: fe y disposición. Y Pablo dice, tengo hasta de sobra. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo lo que está diciendo no es, y no trato de conseguir que me manden más, sino al contrario, que la gente se dé cuenta del crédito que ustedes han hecho en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al pasar por el desierto de la privación, entramos a ser establecidos ¿en qué? En el dar de Cristo. Establecemos prioridades correctas, porque empezamos a aprender la bendición. O sea, hay escasez y Dios empieza a tratar. ¿Qué es lo primero? Apartar el diezmo. Aparto el Señor. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente? De lo que me sobra, guardo para el Señor. Y no, amado, es primero aparto la 10ª parte y Dios empieza a suplir. Y Dios empieza a proveer. Porque estamos en el principio del dar de Cristo. Y eso, como diría Pablo, no lo digo porque vaya a recoger ofrenda ahorita ni en estas reuniones, sino para que encontremos el principio. ¿Sí me explico? Porque es cuando entra la privación. Señor, es que me abandonaste, Señor, es que ¿dónde está, Señor? ¿Por qué no me suples, Señor? Es que ¿por qué no hay, Señor? ¿Por qué cierras las ventanas de los cielos? Y Dios te manda la palabra y te dice, hija mía, quiero establecerte las prioridades correctas.
para que puedas despojarte del egoísmo y puedas vivir en el dar de Cristo y puedas ser bendecida. Y en lugar de que lloren y se lamenten porque no hay, vivan en la situación bíblica que es pasar el desierto. ¿Me explico? Vamos bien, terminamos. 2 Corintios 8, 1 al 6. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Gloria al Señor. Vemos el ejemplo en la iglesia en Macedonia. El apóstol Pablo fue llevado a vivir en este desierto de una manera espiritual. ¿Cuál es? De la privación. ¿Para qué? Con un objetivo, establecer las prioridades correctas. Y de esta manera ser establecido en el segundo principio, que es el dar de Cristo. El ejemplo es que primero Cristo se dio, dando el maná, dando el agua. Por eso el orden divino es: de lo que tú me has dado, ¿qué? Yo te doy. ¿Sí me explico? Por eso a mí no me gusta levantar promesa. ¿Por qué? Porque prometes de algo que todavía Dios no te ha dado. ¿Sí me explico? Mejor pacta de lo que Dios ya te dio. ¿Sí me cachan? ¿Sí me cachan la diferencia? De lo que tú me has dado, yo te doy. Entonces, Dios nos va a llevar, o Dios nos ha llevado en el desierto de la privación para poder establecer las prioridades correctas. Gloria al Señor. Así es, los patriarcas lo hicieron, Abraham, Isaac y Jacob. Así es, gloria al Señor. Amén. Pues vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, oro tu favor y tu gracia, Señor, sobre cada una de las mujeres, Señor, que han decidido estar en estas reuniones, Padre, el ministerio de mujeres en manos del alfarero. Te pido que las bendigas sobreabundantemente. Te pido que tu gracia, tu favor y tu misericordia estén con ellas, dándoles entendimiento, revelación en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a ser establecidos y ser edificados en la roca que es Cristo. Ayúdanos, Señor, con todo el corazón te lo pido. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y sobre de todo, a ser establecidos en un modelo, en el modelo bíblico, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén.